Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis del token de Bit2Me, de los mercados en general, como todos los domingos. Bueno, el domingo anterior no estuve por motivos, eran fiestas locales y al final también hay que aprovecharlas, pero no os preocupéis porque ya estamos de vuelta. Tengo mucho contenido que ofrecer, mucha información que compartir y no me voy a ir, no os preocupéis que vuelvo, que aquí estoy y seguiremos subiendo los vídeos, no os preocupéis. Vale. Tenemos el análisis. Este tiempo que he estado fuera han pasado muchas cosas muy interesantes. He estado fuera una semana y poquito y hemos visto el problema de los bancos. Un problema que antes no teníamos. Antes, el último vídeo que hice, el último análisis, no teníamos este problema de los bancos y, por supuesto, esta variable nueva teníamos que introducirla pues, en la nueva actualización del análisis. Y vamos a hacer un análisis en 10 diapositivas. Vamos a ver primero la gráfica del token Bit2Me. Lo tenemos sin fuerza y en zona de distribución. Esto lo vamos a ver más profundamente. He adelantado cosas en mi grupo de Telegram, también en mi Twitter y también en la parte de YouTube, en la parte de la comunidad. He subido un post explicando un poquito esto, pero vamos a hacerlo en vídeo y lo vamos a explicar mucho mejor. Luego vamos a ver el segundo punto, que es la Reserva Federal aumenta su balance. Eso es muy curioso, dado este último problema que hemos visto con el sistema financiero, el sistema de los bancos, esta estabilidad que se está poniendo en duda, pues los bancos centrales, la Reserva Federal, está aumentando su balance. Y vamos a analizar las consecuencias que puede tener esto, porque esto hace tiempo subí un vídeo que se titulaba ¿Cuándo explotará Bit2Me? O algo así, un vídeo un poco así pretencioso, ¿no? Y explicaba justamente esto, que una de las cosas que teníamos que ver era aumento del balance de la Reserva Federal. Pero esto lo vamos a analizar más profundamente ahora en un momentito. Luego haremos un análisis técnico de los activos de riesgo, Bitcoin, S&P 500, Nasdaq y demás. Sacaremos conclusiones porque están habiendo correlaciones muy curiosas y lo que os digo, va a ser un análisis muy interesante. Luego, dado todo este problema de los bancos que están quebrando e historias, pues se plantea el pivote de la Fed. ¿Esto va a hacer un mercado alcista? Pues esto lo vamos a ver, porque está el conocimiento en la cabeza de la gente. Se cree que cuando empieza el pivote de la Fed puede iniciar un mercado alcista. Y vamos a ver esto si es cierto o no. Vamos a verlo más profundamente. Y luego, por último, un gráfico sorpresa que os he traído que creo que os va a molar un montón. La verdad es que creo que quedaros hasta el final porque este gráfico va a dar una información muy curiosa y muy interesante de lo que podría ser el futuro del token de Bit2Me y del mercado en general. Pero este gráfico sorpresa está relacionado con Bit2Me, ¿vale? Con el token de Bit2Me. Así que vamos a empezar con la diapositiva y tenemos aquí para empezar el gráfico de Bit2Me. Hemos comentado que pierde zonas, o sea, que pierde fuerza y está en zona de distribución. Zona de distribución, ¿a qué me refiero? Pues bueno, esta zona de aquí de distribución, básicamente es un soporte, es una zona donde se ejecutan ventas que coincide con esas de aquí. Ya esto es algo que he repetido. Si recordáis, yo le daba probabilidad al token en menearse en esta zona de aquí y no menearse en esta zona de aquí. Seguimos diciendo lo mismo. Recordar estas famosísimas, ¿vale? Que esto he hecho hincapié unas cuantas veces. Bueno, unas cuantas veces tampoco. Realmente no lo he mencionado mucho, pero sí que lo mencioné, creo que en el último, bueno, en el último no, en el anterior, del anterior análisis. Bueno, por ahí hay un vídeo donde lo comento, incluso tengo un short diciéndolo. Cada vez que esto se ha dado, pues ha venido una reacción a la baja. Y yo decía, oye, cuidado porque estamos repitiendo esto de aquí. Estamos viendo que el patrón se está repitiendo, reacción a la baja. ¿Qué va a hacer el token de Bit2Me? ¿Va a volver aquí a hacer un pullback? ¿Va a venir directamente? No lo sé. Tampoco es mi intención adivinar la dirección a corto plazo del token. Es decir, no me gusta hacer eso y además sería como una bola de cristal. Tampoco quiero enfocar mi canal de YouTube a intentar averiguar dónde poder comprar y poner el stop loss. No, me da exactamente igual. Yo me guío por zonas, ¿vale? Son las zonas. Esta zona de aquí yo le daba poca probabilidad y esta zona de aquí pues le daba más probabilidad. Entonces, creo que el token de Bit2Me pues está más cerca de cumplir el objetivo que teníamos, que era este de aquí. Y a lo mejor cuando llegue aquí pues podemos ver un indicador del RSI lo podemos ver en niveles de sobreventa. Tendremos que esperar, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Quiero decir una cosa, ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? Bueno, pues en este vídeo vamos a intentar responder a esa pregunta, teniendo en cuenta, por supuesto, como siempre digo, que yo no tengo la bola de cristal, pero estar atento hasta el final del vídeo porque ese gráfico sorpresa que os estaba preparando, que os he dicho antes, tiene relación en responder a esta
a esta pregunta. ¿Qué va a pasar cuando llega aquí, si es que llega? Bueno, pues atentos porque lo vamos a ir viendo. Vamos a seguir con el análisis. Vamos a la siguiente diapositiva. Comenté que estaba en zona de distribución, ¿vale? Voy a explicar lo que es la zona de distribución. Recordar, esto quiero ponerlo porque lo puse en un post en YouTube donde poníamos básicamente, atención, está habiendo una fase de distribución de tokens de Bit2Me. Ya no solo es que la que coincidía, ya no simplemente que coincide la zona de aquí, sino que además cuando estábamos por esas zonas, hace unas 3 semanas, que no tengo aquí la imagen, pero yo puse un post parecido donde ponía la imagen de que había una transferencia de mucho dinero hacia Bittrex. Esto es análisis on-chain, esto es rastrear o monitorizar las billeteras. Esto, por supuesto, no es la panacea. Esto no significa que se tengan que mandar a Bittrex para vender. No tiene por qué. Yo siempre lo digo, no hay ningún análisis 100% fiable. A lo mejor es para proveer liquidez, simplemente. No lo sabemos, pero tenemos que montar un escenario y ver si las piezas van cuadrando. Y por ahora sí que me cuadran, sí que nos cuadra el análisis. De hecho, la reacción ha sido a la baja. Entonces podemos decir que a lo mejor ha habido una venta de la billetera de Bit2Me, de la parte de los clientes, pues ha salido una venta, ha salido una transferencia a Bittrex para vender. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Os recomiendo que os unáis a mi grupo de Telegram porque ese tipo de cosas, o que estéis atentos al apartado de comunidad, porque ese tipo de cosas suceden al instante, suceden en un momento dado, y a mí no me da tiempo a hacer un vídeo para reaccionar a esto y para explicarlo. Entonces, si queréis estar enterados a una velocidad más rápida, en directo, por así decirlo, pues os dejo el grupo de Telegram en la descripción de este vídeo y así podemos hablarlo mucho más de manera directa. Cuando sucede algo, pues yo lo paso por ahí. Una especie de alarmas. No con la intención de comprar o vender, simplemente con la intención de divulgar, simplemente información. Oye, está pasando esto con el token de Bit2Me. Ya hay muy poquita gente que habla de este token. Entonces, aprovechate porque creo que es información muy interesante. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es esto de la Fed. Hemos comentado que la Reserva Federal está aumentando el balance. Vamos a hablar de las repercusiones, de qué repercusiones tiene que la Reserva Federal empiece a aumentar su balance. Para empezar, como veremos más adelante, hay una gran correlación con los activos de riesgo y el balance de la Reserva Federal. Y vemos que, se me ha ido la diapositiva, vemos que aquí ha habido un aumento, vemos una pequeña línea azul que sube, ¿vale? Eso es que la Reserva Federal está aumentando su balance. ¿Por qué está ocurriendo esto? Además, recordar que las políticas monetarias que decían que iban a hacer era subida de tipos y reducción del balance. Y ahora están subiendo tipos y están aumentando el balance. Están haciendo algo que a priori no tendrían que hacer. Y eso tiene unas repercusiones sobre los activos de riesgo, como veremos más adelante. ¿Por qué están haciendo esto? Pues muy sencillo, porque están inyectando dinero a los bancos. Esto es en forma de préstamos. Realmente no se está imprimiendo nuevo dinero, ¿vale? No se está imprimiendo nuevo dinero y mucho menos se está comprando activos de deuda soberana, deuda ligada a hipotecas. No se está haciendo esto. Que esto cuando se hizo es el responsable del bull run anterior. Actualmente no es del todo parecido, no es del todo igual. Ahora lo que se está haciendo, este aumento realmente son préstamos que se le está haciendo a los bancos para que tengan liquidez. En principio no se crea dinero nuevo. Es el dinero que hay existente, ¿vale? Sin imprimir nuevo, se presta a los bancos. Esos bancos se lo van a tener que devolver dentro de un año. Entonces, en teoría, dentro de un año, esto tendría que empezar a bajar. Lo que pasa es que el efecto a corto plazo de los mercados pues es positivo, como veremos más adelante. Recordar que esto es una nueva variable que hemos introducido en el análisis, porque esto de los bancos ha sucedido muy, muy rápido y se contagiará más aún y sucederá muy rápido porque el contagio del miedo es muy rápido. Entonces, ¿qué repercusión tiene que el balance de la Reserva Federal aumente? Aunque no sea como la última vez que se hizo un QE, en teoría no, la Reserva Federal dice que no es como un QE, es una línea de préstamos que se hace a los bancos por una ventanilla por detrás, que dice una ventanilla trasera. No es lo mismo que un QE, no es compra de activos, eso es lo que dice la Reserva Federal, es préstamo. Pero vemos que la correlación que tiene el balance de la Reserva Federal, y esto es muy gracioso porque ya lo he comentado en vídeos anteriores, vídeos de hace ya unos cuantos meses, la correlación que hay con el S&P 500 y el balance de la Reserva Federal. Y ya no solo con el S&P 500, sino con el Bitcoin también. Es decir, el responsable del bull run anterior o una variable muy importante que ha tenido mucho peso en la construcción de ese bull run es esto de aquí, ¿vale?
Esto de aquí, esta línea negra, tiene una gran correlación con esta línea azul que es el SP500. Eso significa que el SP500 ha crecido, al igual que Bitcoin, porque los bancos centrales empezaron a inyectar muchísimo dinero. Y estamos viendo que a pesar de no ser lo mismo, que no se está inyectando dinero, pero a la práctica el balance está aumentando. Entonces, esto es una variable que tenemos que contemplar y tenemos que tener en cuenta, porque, ojo, cuidado, porque, bueno, están cambiando un poco las tornas, ¿no? Es cierto que están habiendo cosas contradictorias, están subiendo los tipos, pero al mismo tiempo se está subiendo el balance. Esto se anula de alguna manera. Son políticas monetarias contractivas un poco que se tienden a anular porque no tienen mucho sentido. Entonces, pero ahí está el resultado. Vemos la correlación que tiene. Y actualmente, pues estamos viendo que hemos visto un aumento en ese balance. Y si tenemos en cuenta la correlación que tiene con el SP500, veremos más adelante cómo se está comportando el SP500, pues podemos intuir cuál podría ser el comportamiento, por lo menos a corto plazo. Quédate al final del vídeo porque te voy a dar mi opinión, porque a lo mejor estás pensando, entonces, ¿qué me quieres decir, Carlos? ¿Que somos alcistas? ¿Que iniciamos una recuperación estructural? Es complejo. Vamos a ir viéndolo diapositiva a diapositiva. Tenemos la siguiente diapositiva que es el SP500. Recuerda que tenemos el balance de la Reserva Federal aumentando desde hace una semana. Y ha aumentado una barbaridad, pero una barbaridad. Tenemos el SP500, ¿vale? Pasamos con el análisis de los activos de riesgo. Pues ya comenté, ¿no? Esta directriz bajista rompió y parece ser que ha hecho un pullback, ¿no? Eso tiene pinta de pullback, ¿no? Ha roto la directriz, se ha apoyado en la directriz bajista y pues vemos que los indicadores están en divergencias. Ahora está en una zona, el MACD está en una zona neutral y, gente, dado que hemos visto esta señal de aumento del balance de la Reserva Federal, los indicadores técnicos están muy sobrevendidos, yo le doy una probabilidad de que esto puede llegar hasta aquí. Y veremos cómo esto repercute en Bitcoin y veremos ese gráfico sorpresa que tengo preparado para vosotros, porque las tornas han cambiado un poquito. Creo que este aumento del balance de la Reserva Federal del mercado a corto plazo se lo puede tomar muy alcista. Además, hay una gran negatividad, eso es cierto. Tenemos que limpiar todas estas señales sobrevendidas de los indicadores, además esos gráfica semanal, ¿vale? Gráfica semanal. Podemos ver cómo perfectamente llega a esta zona que he indicado aquí. Eso se podría anular, pues perfectamente perdiendo la directriz y volviéndose a meter en el canal bajista. Pero por ahora creo que le doy un poquito más probabilidad a que sigamos alcistas. Por lo menos un poco en el corto plazo. Si vemos la siguiente diapositiva, que creo que es el Nasdaq, tenemos lo mismo. El Nasdaq va un poquito más adelantado que el SP500. Podemos llegar a estas zonas de aquí. Hemos apoyado y podemos llegar, no sé si directamente o no sé si volveremos a apoyar y volveremos aquí. Es probable, dado que tenemos este aumento del balance de la Reserva Federal, que es una señal muy buena, o por lo menos a corto plazo. Digo que no es lo mismo, ¿vale? No se está imprimiendo dinero nuevo y se está inyectando al sistema como se hizo en el COVID, no es lo mismo. Pero a la hora de la práctica es cierto que el balance se está aumentando y los inversores pueden fijarse solamente en eso, que el balance se está aumentando y no pararse a pensar en algo tan técnico como que no es lo mismo, son préstamos y no se están comprando cosas como se compró en el COVID. Solo se pueden fijar en la práctica, que es que está aumentando. Y esto podría ser alcista por lo menos a corto plazo. La siguiente diapositiva, si no recuerdo mal, es, a ver si la puedo poner, Bitcoin. Ya sabéis la correlación que hay que tiene Bitcoin con la renta variable. En el último análisis, Bitcoin nos encontrábamos en esa especie de canal lateral. Y yo decía, si rompe por arriba, tenemos que proyectar la anchura del canal por arriba. Y si rompe por abajo, tenemos que proyectar la anchura del canal por abajo. Yo comentaba que no le daba probabilidad, que no me fiaba mucho del movimiento alcista que tenía Bitcoin, pero finalmente ha roto y hay que darle la razón a la gráfica. Entonces, daros cuenta que tenemos aumentos de balances de la Reserva Federal. Activos de riesgo rompiendo zonas técnicas que nos incitan a pensar que podría tener una continuación alcista. Bitcoin ha roto por la parte de arriba, ha activado un hombro cabeza a hombro, o el anterior análisis lo puse como simplemente un canal lateral, pero bueno, realmente la figura técnica es la misma. La proyección es la misma. La altura del canal coincide con la altura del hombro cabeza a hombro.
Si lo proyectamos hacia arriba, porque ha roto hacia arriba, tenemos una proyección de $35.000 aproximadamente. Entonces, vemos que tenemos una potencial subida de los activos de riesgo a corto plazo. Luego os daré mi opinión de qué creo, si esto es una recuperación estructural o simplemente es un rebote técnico. Vamos poco a poco, luego os daré mis opiniones y veremos un poquito más en profundidad ese tipo de cosas. Creo que tiene una potencial subida. Bajo mi punto de vista, fijaros que yo lo sigo viendo como esto es un doble suelo, o sea, un doble techo, una especie de ondas, se rompe por la parte de abajo y esto sería una especie de pullback a toda la estructura de Bitcoin. Eso no significa que a corto plazo podamos ver grandes revalorizaciones, pero si te alejas, es un pullback. Mi visión sigue siendo que no estamos en una recuperación estructural. Podría ser un simple pullback, pero bueno, hablo antes de que haya sucedido. Cuando estemos en esas zonas lo iremos viendo. Aquí podemos ver al Nasdaq con la superposición de Bitcoin, ¿vale? Eso es muy interesante porque podemos ver cómo el Nasdaq podría seguir hasta esas zonas o incluso rebotar, como hemos dicho antes, corregir a esta directriz alcista y luego llegar a estas zonas. Y esto podría hacer efecto arrastre a Bitcoin y llegar a puntos donde hemos visto antes, que es la proyección del hombro cabeza a hombro. Eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Aquí tengo esa diapositiva que es Bitcoin superpuesto con Nasdaq y vemos que la correlación que tiene es evidente, es muy obvia. Y si nos acercamos más a corto plazo, podemos ver eso que os comentaba. Vemos que tienen este movimiento con gran correlación, podemos ver cómo volvemos a la directriz, podemos ver cómo Bitcoin corrige, el Nasdaq corrige porque llevan mucha fuerza y de aquí llegar a estos puntos de aquí, tanto el Nasdaq como el Bitcoin. Y cada uno representa pues diferentes cantidades. En el caso de Bitcoin representa pues estos $35.000 aproximadamente que hemos comentado antes y en el Nasdaq pues representa los 13.800 aproximadamente. Este último impulso podría empujar al Bitcoin a subir y eso evidentemente podría hacer un efecto arrastre. Vamos a seguir con las diapositivas porque tengo cosas interesantes. El pivote de la Fed. ¿Qué pasa cuando la Fed pivote? Bueno, pues mucha gente cree que la Fed, cuando pivota, empieza el mercado alcista, ¿no? Evidentemente hemos introducido esta nueva variable de la crisis bancaria y sobre la mesa está el diálogo de que posiblemente podría pivotar. No me voy a poner a hablar sobre eso, pero quiero enseñaros lo siguiente. Quiero enseñaros qué pasa cuando la Fed empieza a bajar los tipos de interés históricamente, ¿vale? Datos históricos. Fijaros, cuando la Fed empieza a bajar, aquí hace una pausa pivote y baja. ¿Qué pasa al mercado? El mercado cae. Aquí tenemos una pausa pivote en el 2008, aquí empieza la pausa pivote y cuando baja los tipos de interés, el mercado cae. Aquí, en los años 75 aproximadamente, baja los tipos de interés y el mercado cae. Aquí lo mismo y aquí lo mismo y aquí lo mismo. En general, cuando la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés, no es el inicio de un mercado alcista. Y los datos ahí están. No es el inicio de un mercado alcista. Eso es una información que está errónea en la mente de los inversores. Y en el COVID, por supuesto, pasó lo mismo. Pasó lo mismo. Se empezó a bajar los tipos y cuando se bajó los tipos, el mercado cayó. No es el inicio de un mercado alcista. Es muy importante esta imagen, porque bajadas de tipos no significa que los mercados empiecen o inicien una recuperación estructural. Tenerlo en cuenta, y esto afecta tanto a Bitcoin como a todos los activos de riesgo, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Quiero recordarte que si te está gustando este tipo de análisis, te agradecería un montón que le dieses un like, que te suscribieses y, por supuesto, que me dejases tu comentario para así yo leerte. Yo leo todos los comentarios, me gusta mucho leerte y te agradecería un montón que pues me apoyases en ese sentido, que te suscribieses y le dieses un like. Dicho esto, vamos a seguir porque tengo muchas diapositivas, ya queda poco, realmente no queda mucho más. Nos estamos acercando a esa diapositiva que os quiero enseñar, que es así misteriosa. Entonces tenemos esta diapositiva. Eso es lo mismo, es simplemente la misma información. Cada vez que tenemos una pausa pivote, que la pausa pivote es esta plana de aquí, ¿vale? Esta línea plana que se genera. Aquí es cuando la Reserva Federal deja de subir los tipos y los mantiene altos. Es justamente ahí, incluso cuando empieza a bajar, que la Reserva Federal empieza a bajar los tipos, es justamente ahí cuando los mercados empiezan a sufrir. Porque la Reserva Federal empieza a bajar los tipos no porque vaya a ser bueno para los mercados, sino porque se ha montado tal catástrofe que tiene que bajar los tipos sí o sí, porque si no, no puede arreglar el problema. Y en ese contexto, bajar los tipos no es bueno. Ahora mismo, que no se ha ido todo de madre aún, está empezando,
bajar los tipos puede parecer bueno, como que la Reserva Federal empieza a bajar los tipos para ayudar a la economía. Pero en un contexto donde la Reserva Federal baja los tipos porque se ha ido todo de madre, eso no es positivo y ahí cuando empiezan a bajar los tipos de interés, pues el mercado empieza a caer. Y recordar que aún no hemos empezado a pivotar. Se especula que el pivote está cerca, pero aún no hemos llegado a ese punto. Tengo aquí una diapositiva muy interesante donde os quiero mostrar. Esta diapositiva me encanta, ¿vale? Quiero enseñarosla y explicar qué significa. Esta línea verde de aquí significa, o representa, mejor dicho, las acciones de Estados Unidos, la renta variable. Y quiero que os fijéis en esto de aquí. Esta parte de azul, si lo buscamos aquí, es Rate Cut Start. Básicamente significa que empieza la subida de tipos, ¿no? Empieza el cortar la subida de los tipos. Cuando sucede esto, que es lo que vamos a ir dentro de poco realmente, o yo creo que vamos a ir dentro de poco a eso porque creo que el sistema bancario va a tener muchos problemas y no creo que suba mucho más los tipos de interés, a pesar de que el objetivo sigue siendo la inflación y eso lo dejó claro, dependerá un poco de cómo se va desarrollando este escenario de los problemas bancarios. Cuando llegue ese pivote de la Fed, el mercado históricamente sigue bajando. Lo vemos en la línea azul. Luego tenemos esta cosa roja, nuestro rombo rojo, que significa que la recesión empieza. Aún no hemos visto empezar la recesión, pero históricamente cuando empieza la recesión, el mercado sigue bajando. Incluso luego, esto no me voy a meter mucho, que es el PMI se desploma. Cuando el PMI se desploma, el mercado sigue bajando. Entonces, ¿cuándo empieza a subir? Pues empieza a subir en este momento, que no nos da información de qué tiene que pasar para que empiece a subir, pero sí que nos dice que cuando esto de aquí sucede, que es la recesión termina, el mercado ya lleva una subida. Y cuando el mercado, mejor dicho, cuando la Reserva Federal empieza a dejar de bajar los tipos, el mercado ya ha tenido una gran subida. ¿En qué punto estamos nosotros? Pues estamos en el azul y ni siquiera en ese. Estamos especulando que la parte azul, que esto de aquí, va a comenzar, está pronto. Pero es que aún no tenemos la recesión y la recesión va a llegar. O sea, yo estoy seguro de que la recesión con un 99% de probabilidades Estados Unidos va a entrar en recesión porque la inversión de curva de tipos es muy grande y todo ese tensionamiento que estamos viendo va a llevar a Estados Unidos a una recesión. Pero hasta que la recesión se vea, primero tienen que pasar unas cosas. Entonces, tenemos aquí que estamos a punto de entrar en esta parte de aquí, de la parte azul, que es la bajada de tipos. Luego la recesión. Y el mercado sigue bajando. Entonces, si tenéis en la cabeza el argumento de que cuando empieza a bajar la Reserva Federal los tipos, iniciamos un mercado alcista, históricamente eso no ha sido así. Y luego si nos ponemos a ver periodos inflacionarios es mucho peor. Ahora mismo estamos en un periodo inflacionario y si comparamos periodos similares en el pasado, pues es incluso mucho peor. Entonces, mucho cuidado con ese pensamiento erróneo. Ya estamos acabando, ¿vale, gente? Creo que es un vídeo muy interesante, un análisis muy interesante. Y quiero hablar, ahora enfocarme en el token de Bit2Me. Vamos a hablar de Bit2Me. Una vez llegamos al objetivo, ¿qué podemos esperar? Recordar que yo espero que llegue a esta parte de aquí. Una zona aproximadamente. No digo que vaya a tocar esta zona en concreto. Recordar que los soportes y las resistencias son zonas. Fijaros aquí qué amplitud de soporte. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero creo que se va a acercar a esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que he comentado antes, no ha habido una zona de distribución, se han vendido muchos tokens, tiene pinta que, bueno, ha roto esa directriz, entonces tiene pinta de que vamos a ir a esa zona de aquí. Tenemos que tener en cuenta que el aumento del balance de la Fed, perdón que me quedo sin voz, el aumento del balance de la Reserva Federal ha aumentado por el tema de la crisis bancaria. Eso es una señal que tenemos que tener muy en cuenta. Luego tenemos las roturas importantes a nivel técnico de los activos de riesgo. Otra señal alcista que se suma al panorama. Entonces, creo que podemos ver correcciones que nos llevan al objetivo. Recordar que decía que Bitcoin, SP500 y Nasdaq están muy potentes. Podemos ver una corrección a esa directriz del canal secundario que se ha formado, esa directriz alcista, lo que podría hacer que Bitcoin evidentemente también retrocediera por efecto arrastre, ¿ok? Una vez suceda esa corrección, podemos ver que llega al objetivo el token de Bit2Me por mero efecto arrastre, o se puede acercar, para luego darse una gran oportunidad alcista.
Y esto lo quiero explicar. Mi opinión es que es probable, sería operar contra tendencia y habría que tener mucha precaución y buena gestión de riesgo. Pero es cierto que viendo esas nuevas variables que se han introducido en el panorama del aumento del balance de la Reserva Federal, es una señal muy alcista, por lo menos a corto plazo, porque recordar que el aumento del balance no se está haciendo de la misma forma que se hizo en el COVID, no se está imprimiendo nuevo dinero ni se está comprando activos, ¿vale? Simplemente se está rescatando a la banca, los tipos de interés siguen subiendo. En principio, este aumento del balance de la Reserva Federal es en forma de préstamos, luego los bancos tienen que devolver el préstamo a la Reserva Federal, entonces en teoría el balance tendría que seguir bajando, porque han dicho que quieren seguir con los programas de reducción del balance, pero que se va a aumentar temporalmente para rescatar a la banca. Entonces, a corto plazo, a la hora de la práctica, es que el balance está aumentando. Entonces, esto puede ser un detonante junto a las roturas importantes de nivel técnico, a nivel técnico, del SP500 que hemos visto y demás activos, es que me llega a creer que me lleva a tener la creencia de que podríamos tener un movimiento alcista. Creo que tiene que corregir Bitcoin, tiene que hacer una especie de pullback y luego proyectar la anchura esa que hemos comentado del hombro, cabeza a hombro. Esa corrección de Bitcoin a la baja podría hacer que esto se acercase a esta zona y una vez aquí, no lo sé, sería especular, pero si podemos ver un gran movimiento de Bitcoin al alza, yo no descarto que de aquí podamos tener un gran pumpeo del token de Bit2Me y de muchas altcoins. ¿Ok? Creo que el momento de compra, y esto me habéis escuchado decirlo muchas veces, no era aquí, y soy consciente de que mucha gente ha comprado aquí. Incluso en mi grupo de Telegram, mucha gente, compañeros que pasaban análisis de otros compañeros de plataforma que comentaban que el token de Bit2Me se dispararía. Reconozco que ha habido un momento que me he sentido un poco solo. Tengo que decirlo. Yo no veía probabilidad de que esto se fuese para arriba. Por lo menos una corrección. Creo que aún le queda un pequeño movimiento a la baja que podría coincidir con el token, perdón, con la corrección de Bitcoin. Y luego, una vez ahí, yo estaré haciendo vídeos analizando una vez estemos en esa situación, porque hablar ahora es un poco pronto, ¿vale? Aún ni siquiera, no estoy hablando ni siquiera de qué va a pasar, no estoy hablando ni siquiera de si va a llegar aquí o no, estoy hablando de qué va a pasar si llega, que aún no ni ha llegado, entonces estamos como especulando sobre la especulación. Pero creo que esta potencial revalorización a corto plazo de Bitcoin, que recordar que para mí simplemente será un pullback a toda la estructura, podría hacer que, ¿por qué no? Y lo iremos viendo, pegase un gran pumpeo. Pero esto lo iremos viendo. Entonces, quiero enseñaros el último gráfico porque es muy interesante, ¿vale? Que de alguna manera pues también resume un poco lo que acabo de decir, que es esto de aquí. Ese es el gráfico sorpresa. Tenemos aquí a Bit2Me, que lo habréis reconocido, y en naranja tenemos a Bitcoin. Lo he superpuesto para que veáis qué relación hay. Y evidentemente, como siempre digo, no hay una correlación directa en porcentaje de subida y bajada. Hay un efecto arrastre y cada uno, por supuesto, se comporta como se comporta. Cada uno sube un porcentaje y el otro sube otro porcentaje. No hay una correlación tan directa como sí que lo hay, por ejemplo, con el SP500 y Bitcoin o Nasdaq y Bitcoin, como veis en la anterior diapositiva. He puesto una imagen donde superponía a Nasdaq y a Bitcoin y veis que es calcado. Eso no pasa con Bit2Me, evidentemente, pero sí que tiene un efecto arrastre, evidentemente sigue una tendencia, lo tiende a arrastrar. Y eso es lo que hemos comentado muchas veces y yo he utilizado esta variable, este parámetro para introducirlo en mis análisis del token de Bit2Me. Y vemos que mucha gente dice, ¿no? Que me hace gracia que Bitcoin se ha disparado y el token de Bit2Me no. A ver, evidentemente lo que comento, no se va a revalorizar al mismo porcentaje, pero de aquí Bitcoin ha tenido un gran revalorización. Y el token de Bit2Me también. Esto de aquí representa casi un 100% de revalorización. Claro, si nos metemos en temporalidades de una hora no vas a ver las correlaciones. Por eso a mí no me gusta meterme dentro del token de Bit2Me. Nunca me habéis visto analizar el token de Bit2Me en temporalidades de una hora o de minutos. No, siempre de días, nunca abajo de ahí. Porque ahí es donde realmente se ve ese efecto arrastre del que yo comento. Recordad que yo comentaba que espero que Bitcoin pegue una recuperación hasta esta zona de lo que anteriormente eran techos, que ahora puede ser soporte, que podría coincidir con la corrección de la renta variable americana. ¿Recordáis que os he comentado antes eso? Eso podría hacer un efecto arrastre
y un efecto contagio a las altcoins y hacer que el token de Bit2Me pues se acerque más al objetivo que comentábamos y no que hiciese pues lo que mucha gente pensaba que iba a hacer, que era dispararse. Yo eso no le veía probabilidad. Entonces creo que puede hacer un efecto de corrección el token de Bit2Me, perdón, Bitcoin. Podemos ver al token de Bit2Me más cerca de los objetivos que yo planteaba y una vez Bitcoin, renta variable, hayan hecho esa especie de pullback, dado que tenemos un aumento del balance de la Reserva Federal, a corto plazo, recordar, porque no por el hecho de que bajen los tipos de interés se inicia una recuperación estructural, a corto plazo, y esto lo iremos viendo, podemos ver otra oportunidad del token de Bit2Me de volver a tener recuperaciones incluso de un 100%, que es básicamente esta recuperación de aquí, es un 100%. Cuando lleguemos aquí, lo iremos viendo. Esto perfectamente se puede anular si Bitcoin de repente se vuelve a introducir en esa figura de hombro, cabeza, hombro de lateralización que tenía. Si lo anula, pues evidentemente este análisis dejará de tener sentido, al igual que en Bitcoin, al igual que en Nasdaq y en SP500. Si sigue el movimiento bajista y se vuelve a introducir en ese gran canal bajista que llevamos trabajando un año y medio, pues se habrá anulado esto que acabo de decir. Y el mercado realmente verá que por mucho que aumente su balance, no será un argumento de peso de iniciar ni siquiera una recuperación muy a corto plazo. Esto tendremos que verlo. Mi intención no es sacar la bola de cristal, yo no quiero deciros, pues esto va a hacer tal y tenéis que creerme. No, esto hay que verlo, o sea, los análisis cambian. Nadie se esperaba que los bancos empezasen a quebrar. Yo decía que algo se rompería. Recordar que yo hablaba de esos dos equipos, aquellos que creen que la Reserva Federal dice la verdad y por tanto va a tener sus consecuencias y que algo se va a romper, y aquellos que no. Al final se ha roto el sistema financiero, se está rompiendo. Entonces, es muy interesante ese escenario porque presenta posibilidades de ver potenciales revalorizaciones en los activos de riesgo. ¿Creo que esto es estructural? ¿Creo que el token de Bit2Me, Bitcoin y todo esto se va todo para arriba? No. Sigo creyendo que no, pero como lo que os digo, tendremos que ir viendo partido a partido, análisis tras análisis. Yo no creo a día de hoy que esto sea estructural, una recuperación estructural. Creo que Bitcoin puede tener gran potencial de revalorización hasta esta zona que hemos comentado para hacer un pullback de toda su estructura de vida o gran parte de vida de los últimos años para luego seguir cayendo. Y esto evidentemente hará un efecto arrastre y por lo tanto me lleva a pensar que token de Bit2Me no tendremos una recuperación estructural, sino que volverá a caer. Pero eso es especular sobre un futuro que aún no ha sucedido. Tendremos que verlo. Esa es mi idea por la que parto actualmente. Entonces, gente, poco más que añadir. Espero que te haya gustado este análisis. Creo que ha sido un análisis muy interesante. Creo que se presentan, después de que nuestro análisis coja la dirección correcta y se acerque a esos objetivos, creo que es muy interesante y creo que se va a poner la cosa muy, pero que muy interesante. Recordad lo que os he dicho, creo que, imaginaros que ahora decís, vale, creo que Carlos me ha dicho que va a tener Bitcoin una gran revalorización, por lo tanto, el token de Bit2Me también está a punto de estallar, en lo que tú quieras, ¿no? Voy a comprar. Bueno, os he dicho que antes eso es ir a contratendencia, es mi opinión. Creo que esto es simplemente un movimiento arrastre producido por un análisis técnico para completar un pullback, sin más. Pero esto puede cambiar, por supuesto. Yo, si pensáis, hostia, pues voy a comprar, por supuesto, yo no os voy a dar ninguna recomendación de compra, pero si lo hacéis, buena gestión de riesgo y es tener en cuenta que es ir en contratendencia. Entonces, a mí personalmente no me gusta ir en contratendencia. Entonces, si tengo que hacer alguna operación, la voy a hacer más day trading o más a corto plazo, a diferencia de antes, que hacía swing trading, donde yo llevaba trabajando ese canal bajista del SP500 de la renta variable durante un año y medio, que ha ido bastante bien, hasta que ha dado señales técnicas de finalización de ese movimiento. Cuando yo veo cosas que no me cuadran, pues no opero. Y mucho menos voy a operar si voy a ir en contra tendencia, por lo menos la tendencia que yo creo que aún está vigente, que es la bajista. Creo que estos son, como digo, movimientos técnicos para completar pullbacks y poco más. Pero lo iremos viendo, gente. No me quiero extender mucho más, espero que te haya gustado este análisis, ¿vale? El token de Bit2Me sí que se tiende a comportar, sí que le tiende a afectar a Bitcoin como muchísimas altcoins, ese efecto arrastre. Los movimientos no son del todo correctos, ni hay una correlación directa. Por ejemplo, aquí vemos que el token se dispara y Bitcoin casi no. Luego cae, Bitcoin sube mucho más y Bit2Me sube mucho menos, pero suben. Veis que está ese efecto contagio, pero por supuesto cada uno en su porcentaje. Entonces,
Iremos analizando, mejor dicho, actualizando este análisis. Creo que ha sido un poco largo, pero creo que a mí personalmente me ha gustado mucho. Creo que es información muy importante y muy interesante. Iremos actualizando. Suscríbete, deja tu like, coméntame cualquier cosa. Yo te leo todos los comentarios y poco más que añadir. Nos vemos a la próxima y actualizaremos este análisis. Hasta luego, gente.